fijan, si le hacemos a esa malla en planta, eso es una cuadrícula. Como ven, su módulo es un cuadrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el arquitecto no le concibió, a pesar de que es una lámina cuadrada, una malla cuadrada, cuadriculada, no le concibió como plana, sino que le fue subiendo cada vértice, le dio diferente altura y fue obteniendo las parábolas o las paraboloides y obtuvo esa forma de cubierta. Entonces, miren, no es necesario para tener un proyecto orgánico, no es necesario incluso hacer formas redondas. Con una malla cuadriculada puedo tener una forma orgánica. Piensen, otro ejemplo que les doy es, piensen en las mallas, no sé, cuando han ido de compras, por ejemplo, al mercado, a los supermercados, y compran las naranjas o compran las papas y les venden en esa telita de malla. Esa es una malla. Y si yo a esa malla le empiezo a deformar, le empiezo a inflar, a desinflar, le empiezo a girar, a rotar, a cortar, va obteniendo diferentes formas. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a trabajar en este semestre, en construir esta malla arquitectónica, ¿sí? Y recuerden, la malla debe tener los dos parámetros o requisitos. Uno, geometría y concepto. Y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, a ver, hasta aquí. Vamos a detener la exposición. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, chicos? Yo, Arqui, yo. A ver, Daniel. Eh, con respecto al tipo de malla y todo lo que nos explicó ahorita, evidenciando que siempre deben tener geometría y un concepto, eh, o sea, más que todo tengo una duda en respecto a cómo, en mi caso, he aprendido anteriormente a hacer una malla, ¿no? Usualmente para diseñar o trazar mallas me explicaban que se tenía que considerar lo que eran las partes externas, qué sé yo, considerando lo que serían vías u otras edificaciones aledañas, o incluso considerando la topografía, lo que Ujú. serían, perdón. Sí, estás correcto. Ujú. Entonces, era como que, digamos, cierta topografía tiene un terreno irregular y para mi mallado podría utilizar también lo que sería la topografía de las curvas de nivel y desplazarlas, ¿no? Pero en mi caso, lo que se me hizo novedoso ahorita era eso, lo de no solo pensar en 2D la malla, sino también proyectar hacia una tridimensionalidad. Entonces, bueno, ese era un punto para como resaltar. Y otra era como que la duda era eso. En mi caso, digamos, en el contexto aquí de urbe, ciudad, para armar mi malla considero también lo que está en el entorno en cuanto a edificaciones y vías, o puedo integrar una malla diferente y solo me encierro en mi predio y diseño una malla orgánica o paramétrica. Ya, ok, sí. Muy buena pregunta. Eso es lo que vamos a ver. Justo la primera presentación que les di es para que tengan una idea, primero, de qué es coordinación modular, ¿no? Que se necesita un módulo y este módulo, dependiendo la escala y la proporción, puedo hacerle más grande, más pequeñito, repetirle n cantidad de veces en 3 dimensiones y obtener una malla de coordinación modular, ¿ya? Pero esta malla, para que sea arquitectónica y no geométrica, porque lo que hemos visto es una malla geométrica, ¿ya? Y esa malla geométrica, el problema que tiene es que es genérica. Si yo te doy una malla, pues eso tú le puedes poner aquí en Quito, en Guayaquil, en la costa, en la Sierra, en el Oriente, te va a dar igual. Es decir, yo te digo, a ver, Daniel, te entrego una malla que es de 3 por 3 y ese módulo le vas a repetir 10 veces en horizontal y 15 veces en vertical. Y ahí tienes tu malla. Pero esa malla, nuevamente repito, es genérica, porque coges como una regla de calcar y pones encima del terreno, de cualquier terreno, sin importarte absolutamente nada. Entonces eso es lo que no hay que hacer. Y eso es lo que ustedes hacían en diseño básico. Yo digo, para diseño básico está bien porque ahí la intención era crear composición a partir de una malla, sin importarme el contexto, ¿ya? Pero ahora ya vamos a hacer arquitectura
y es muy importante entender el contexto. Entonces vamos a ver cómo tomar en cuenta. Lo que tú dijiste está muy bien. Para hacer la malla, yo debo tomar los elementos del contexto, tanto construido como natural, es decir, mis vías, la topografía, el viento, el sol, la lluvia y los edificios de al lado, absolutamente todo. Y ya voy a hacer un ejemplo de eso. A ver, ¿qué otra duda tienen hasta aquí? Vamos, chicos. Necesito que no se queden con ninguna duda para que puedan hacer bien el trabajo. Aquí una duda extra. Dime. En el aspecto que nos mostró acerca de los ejemplos que nos indicó acerca de cómo se formaron esos trazados de ciudades que vi que decía Berlín, Barcelona, igual se aplicó ese mismo concepto, el cual nos explicó ahorita. Sí, obviamente es una escala territorial mucho más grande, pero son más, esas ya, ya no son mallas arquitectónicas, son mallas urbanas. Y obviamente van a responder, es el mismo, la misma metodología, pero como es escala territorial, vas a tener otros elementos adicionales, que tomar en cuenta. Pero sí, es la misma metodología. Entonces, a ver, vamos a ir haciendo ejemplos. No sé si alguien más tiene alguna duda. A ver, miren. Eh, voy a abrirles este pin. Si nosotros tenemos un terreno aquí, digamos que este es mi terreno, ¿ya? Y vamos a hacer una malla en el cual yo les diga, me voy a basar en este módulo, que puede ser de 3x3 o de lo que sea, y ahí a partir de este módulo yo empiezo a repetir n cantidad de veces. Entonces empiezo a trazar líneas, ¿ya? Como lo hemos hecho comúnmente, y voy conformando mi malla. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Simplemente una malla geométrica, ¿ya? He puesto a partir de una medida inicial un módulo y estoy repitiendo ese módulo n cantidad de veces de acuerdo a lo que me convenga. Ya, digamos que hasta ahí. Pero esto se viene para mí a convertir en lo que yo les menciono, una malla genérica. Porque me da lo mismo que yo les diga, miren, vamos a seleccionar esta malla y le vamos a montar sobre este terreno. O montale sobre el terreno de acá abajo. O sabes que esta malla le vas a esta malla que tenemos aquí, le vamos a agrandar o le vamos a achicar, ¿ya? Entonces, y coger y montarle encima de un terreno no es lo ideal. Muchos cogen, dicen, ok, o lo que ustedes, lo típico que hacen en AutoCAD, pongo por ahí y digo, bueno, le voy a escalar para que alcance sobre mi terreno y veo, a ver, los retiros que me dicen 3 3 y le dejo ahí. Y listo, ya está ahí. Y después de eso, ¿qué es lo que hago? Voy a pintar mi edificio. Y digo, bueno, voy a ver la forma de mi edificio. Quiero que mi edificio sea así. Voy a dejar una plazoleta adelante, ¿ya? Y voy a hacerle mi edificio que esté ahí y voy a dejarle un patio interior y un bloque en la parte de acá atrás, ¿ya? Y pinté y ese es mi edificio. Entonces, eso es hacer arquitectura genérica, que puede salir un bonito edificio, estéticamente, funcional, tiene estructura, columnas, vigas, tiene todo, ¿ya? Pero no responde al contexto. Es una malla genérica, es una arquitectura genérica. Entonces, eso es lo que no debemos hacer.
Entonces, para salir de lo genérico y pasar de esto genérico, pasar más bien a algo más específico, que es lo que nosotros queremos, o podríamos decir algo local, ¿ya? La malla arquitectónica, ¿en qué se diferencia? Vamos a construir una malla arquitectónica. Es que esta malla arquitectónica debe tener las dos cosas que yo les pedí. Uno, geometría. ¿Qué era la geometría? Que siempre cualquier figura que sea esté cerrada, ¿sí? Es decir, si yo voy a hacer un cuadrado, voy a hacer un rectángulo, puede ser un círculo, eh, puede ser un triángulo, cualquier figura geométrica, pero que esté cerrada, o una forma cualquiera que yo lo quiera dar, la figura que se me ocurra dar. Ya puedo tener, ese es mi módulo, esa es mi figura, pero miren, está cerrado. Entonces lo importante es que tenga geometría y esté cerrado. ¿Para qué? Porque a partir de ahí yo puedo ir sacando la subgeometría, podríamos decir, uniendo los vértices, ¿ya? Uno las diagonales, uno las mitades, ¿sí? Uno el radio con las tangentes, saco perpendiculares, ¿sí? Puedo ir uniendo vértices, lo que se me ocurra. Entonces entramos en una parte que muchos llaman los fractales. ¿Qué son los fractales? Es que a una figura geométrica le puedo subdividir n cantidad de veces, pero no es subdividido aquí pasándole la línea por donde se me ocurrió, sino que le he subdividido con criterios geométricos, es decir, utilizando el punto, la línea, el medio, la tangente, la circunferencia, el extremo, etcétera, ¿sí? Y puedo obtener diferentes formas. Eso es geometría y hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo con una malla que tenga geometría. Pero de aquí lo importante para que sea una malla arquitectónica es este punto número 2, ¿sí? Que es el concepto. ¿Y qué es el concepto? El concepto es responde a, al contexto local. Este concepto quiere decir que las líneas que voy a hacer respondan al contexto local. Entonces aquí vamos a ver algo interesante. Digo, ¿cómo voy a obtener una línea y cómo voy a justificar una línea? Vamos a hacerlo por acá. Digo, voy a poner mi terreno. Ya. Este va a ser mi terreno. Y aquí voy a analizar topografía, por ejemplo. Y la topografía de este terreno resulta que, bueno, voy a inventar, tenemos esta línea así, así, esto pasa por acá. ¿Ya? Esa es la topografía del terreno. Entonces, de lo que ustedes hicieron, de cada cosa que analizaron en el contexto, ahora lo que vamos a aumentar, ustedes de cada cosa que hicieron, sacaron una conclusión. Ahora lo que van a aumentar es una línea para la malla. Estas líneas que yo voy a ir sacando se llaman líneas reguladoras. Y la suma de las líneas reguladoras me da una malla arquitectónica. Entonces, ¿qué línea reguladora puedo yo sacar de la topografía? Voy a ir haciendo varias opciones, ¿no? Ustedes van a decidir dependiendo qué es lo que quieren de su proyecto y qué es lo que estudiaron en el contexto.
yo puedo decir, a ver, de la topografía, se me ocurre que como tengo tres curvas topográficas, entonces voy a sacar esta de aquí, voy a unir el vértice de acá, ¿ya? Con el vértice final aquí que cruza mi proyecto. Y esa es mi primera línea reguladora. Esa viene a ser mi primera línea de la malla, ¿sí? Y ahí voy a analizar, a ver, ¿tiene geometría? Sí, ¿por qué? Porque nace, miren, de un punto inicial y termina acá en un punto final. Es decir, estoy uniendo dos vértices. Dos vértices o dos intersecciones de qué? La intersección de la curva topográfica con la intersección de mi límite de terreno. He unido esos dos puntos, ¿sí? O para ejemplificar y hacerlo más exagerado, he unido ese punto con este punto, ¿sí? Entonces, ¿tiene geometría? Sí, porque estoy viendo geometría, así como estos de acá arriba, cada vértice significaba un punto, ¿sí? El centro significaba un punto, la tangente significaba un punto. Entonces, esta línea sí tiene geometría. Entonces digo, ok, como que checklist. ¿Tiene geometría? Sí tiene geometría. Ahora, tiene concepto. Es lo que ustedes tienen que autoevaluarse. Cada línea que se hagan tienen que autoevaluarse. ¿Cómo se autoevalúan? Verificando si tiene geometría y tiene concepto. Yo digo, ¿tiene geometría? Sí, porque une dos puntos geométricos. Ok, ¿ya? Ahora, tiene concepto. ¿Para qué he hecho esa línea? Entonces, mi concepto es porque esa línea me va a dividir el nivel uno del nivel 2 o la plataforma uno de la plataforma 2. Es decir, plataforma uno y acá arriba está la plataforma 2. Ese es mi concepto. Entonces yo digo, ok, sí tiene concepto, porque esa línea arquitectónicamente me va a servir para definir mis niveles o mis plataformas. ¿Ya? Entonces ahí yo digo, ok, esa línea sí vale. ¿Ya? Eh, Voy a poner otro ejemplo, con la segunda línea, yo puedo decir, a ver, aquí, ¿qué quiero hacer? Como tiene esta curva rara, yo voy a unir mi vértice con el punto medio de la curva y de aquí, de este punto medio, con el otro vértice de acá. Entonces, ¿tiene geometría? Sí tiene geometría porque he unido este vértice, ¿ya? Con el otro vértice del punto medio, con el vértice final. Entonces, checklist sí tiene geometría. Tiene concepto, como es topografía misma, obviamente estoy utilizando lo mismo y digo sí, porque quiero que esta línea que he trazado me define el límite de la plataforma 2 versus la plataforma 3. Entonces, tiene concepto. Y voy a sacar una tercera línea y digo, bueno, la tercera línea, en cambio, más bien, como está así, quiero basarme en el punto medio. Miren que en estas he cogido los extremos, ¿sí? Pero también yo puedo decir, no, voy a coger el punto medio de la curva topográfica, que es este. Y a partir de ese punto medio, entonces voy a trazar una línea recta, ¿ya? Y tengo mi curva topográfica ahí. ¿Tiene geometría? Sí, porque no tracé como loco la línea, no es que rayé el lápiz ahí por donde me cayó o boté la raya, la línea por donde cayó, sino que tracé basado en el punto medio, ¿ya? Los puntos medios, ¿por qué seleccioné? Para efecto de rellenar la tierra o de excavar la tierra. Lo que excavo, relleno, lo que excavo, relleno. Y voy complementando en topografía. Y tiene concepto, de igual manera mi concepto es para dividir el nivel 3 de la plataforma 4. ¿Ya? Y miren, he sacado tres líneas de la malla. Esa ya es mis primeras tres líneas de la malla arquitectónica. Entonces, estoy cayendo en hacer retícula. Bien, no he hecho una retícula. He sacado una línea que proviene del estudio de ¿ya? Vamos a ver este ejemplo.
sobre edificación. Aquí, disculpe, no se le escucha. Ya, ok. Me van avisando si no me escuchan. Ahí sí, gracias. Ya. Ya, digamos que ese es mi contexto. Este es el terreno y estos son los edificios aledaños a mi terreno, los que estoy pintando. Ya tengo esos edificios que están aledaños, el resto es vacío. Y entonces, ¿qué puedo sacar yo de ahí? ¿No? Igual pueden ser edificios de diferentes alturas, ¿no? Pero son edificios. Entonces, yo, bueno, a partir de la edificación, de la altura del edificio, mis líneas reguladoras. Entonces yo digo, a ver, voy a sacar mi línea reguladora. Mm, y digo, como este edificio está casi adosado acá, entonces saco la línea del edificio que está adosado, ¿ya? Y el perímetro de este edificio. Voy a ver si tienen geometría. Entonces, ¿tienen geometría? Digo sí, porque nació de este vértice y prolongué la línea. Nació de este vértice de acá, y lo que he hecho es prolongado la línea de mi edificación. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con los otros edificios de al lado. Digo, a ver, voy a prolongar esta línea de aquí también. Estos edificios de al lado igual voy a coger sus vértices y voy a prolongar sus líneas. Y listo, miren, he sacado mi geometría. Todas esas líneas me inventé, salieron de la nada. No, todas estas líneas salieron del análisis del contexto de los edificios de al lado, de los vértices de los edificios. Si quiero para resaltar, puedo decir, bueno, salió de este vértice, salió de este vértice, salen de los edificios de lado de la lectura del contexto inmediato. Y ojo, no es necesario sacar de todos los edificios. Si yo quiero, saco de todos, si no, solo del que me convenga o del que yo quiero. ¿Ya? En este ejemplo he sacado de todos. Va a tener una línea, pero es de los que me convengan. Entonces, ¿tienen geometría? Sí tienen geometría. Y ahora voy a ver lo más importante. Tienen concepto. ¿Para qué saqué eso? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Tienen concepto o no tienen concepto esos edificios? Entonces yo puedo decir, sí, voy a darle un concepto. Mi concepto es que voy a jugar a llenos y vacíos. Para mí esos son las alturas de edificaciones y llenos y vacíos que van a reflejar en mi edificación. Y como sé que también el sol está incidiendo y estos edificios de al lado generan sombra, entonces yo sé que voy a tener sombra dentro de mi terreno y voy a tratar de ubicar la parte más idónea de dónde colocar mis edificios para que tengan buena vista, una buena altura, un buen asoleamiento. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces mi propuesta como edificio es hacer estos llenos y vacíos. Entonces yo digo, a ver, voy a empezar por el de acá abajo. Como este de la parte inferior izquierda, y es un edificio que está casi pegado a mi lote, me está generando sombra, entonces más bien yo voy a construir a partir de aquí
mi edificio y le pinto. Y digo, ese va a ser el lleno. Esto de acá que queda en blanco, como va a estar en sombra, va a ser el vacío, va a ser el área verde. ¿Ya? He utilizado contraste. Sigo subiendo, digo, este edificio, en cambio, como está este otro lado, en cambio, yo quiero que, asimismo, voy a dejar vacío ahora este otro lado y más bien pinto este otro lado de acá para que no me genere sombra y genero el contraste en la trama urbana. Y ese va a ser mi edificio. ¿Ya? Y en el caso de estos de acá arriba, me invento, digo, voy a dejarles igual vacío a los lados, quiero bastante área verde atrás y voy a generar un edificio delgado en la mitad. Así que esa va a ser la forma de mi edificio. ¿De dónde salió esa forma del edificio? Del trazado urbano de los edificios aledaños, ¿ya? A partir de estas líneas arquitectónicas. Entonces, si ven, ahí tienen concepto. Pero si yo hice una línea y no tengo una justificación, no tengo un concepto, no es más arquitectónica. Entonces, ¿cómo yo verifico, o les decía a ustedes, cómo ustedes se pueden ir evaluando si he hecho bien o he hecho mal? ¿Ya? Es viendo si la línea que hice tiene geometría, que eso es lo más fácil, pero lo segundo es verificando que tenga concepto. Entonces, si la línea que yo he propuesto me responde a algo, tiene algún concepto, algún criterio de concepto arquitectónico, ok, está bien. Pero si solo me responden, ah, es que solo uní las dos líneas, sí, pero ¿para qué? No sé, o sea, solo uní la geometría. Entonces, no, si se quedan en ese, no sé por qué hice, solo uní la línea, no tiene concepto, por lo tanto, no puede ser una línea reguladora para malla. ¿Ya? Entonces, esto que acabamos de hacer, como les mencionaba, puede ser de las edificaciones, de la edilicia, puede ser de la altura de suelo, altura de edificación, digamos, o uso de suelo. ¿Ya? Cualquiera de esos planos que ustedes ya tienen hechos les puede servir para trazar estas líneas reguladoras. Ya voy a hacer otro ejemplo más. Hagamos, por ejemplo, de trama de verde. Nuevamente tengo mi terreno. ¿Ya? Y digo, ¿saben qué? A este lado tenía un parque, un patio de una casa, ¿sí? Y acá también creo que hay unos árboles gigantes que me interesan. Y por acá tengo algo de verde. Ya digamos que esos son los verdes existentes que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Pueden ser árboles, patios, jardines, parques, lo que sea. Tengo eso. Entonces yo lo que puedo hacer es, digo, bueno, para construir mi trama de verde, ¿ya? Nuevamente voy a unir las líneas, voy a hacer líneas reguladoras y puedo unir la línea de los árboles, ¿ya? O las manchas. Yo puedo decir, a ver, voy a unir, esta es la mancha grande que engloba a toda esa área verde y uno el vértice de la mancha con el vértice de esta otra mancha. El vértice de la mancha con el vértice de esta otra mancha. ¿Ya? ¿Tiene geometría? Sí tiene geometría. ¿Por qué? Porque he unido las tangentes o los vértices o el límite del área. Nació aquí y terminó acá. ¿Ya? Y tiene geometría, sí, tiene concepto. ¿Para qué he hecho eso? ¿Por qué uní las manchas grandes? Porque yo quiero que mi proyecto también contenga esta mancha grande, sea la mancha de verde. ¿Ya? Entonces quiero que ese sea la mancha grande de verde en mi proyecto. Y ahora, pero tengo más verdes. Entonces digo, bueno, ese otro verde que tengo, ¿ya? Ahora lo voy a unir. Ya no quiero unir
digamos que la mancha quiere unir el árbol. Entonces, uno es el que está aquí, la copa o el tronco del árbol, mm, con la copa del árbol de acá, uno en los centros, digamos. ¿Ya? Entonces, tiene geometría. Digo sí, porque uní el centro del árbol con el centro del árbol de acá, dos árboles preponderantes. ¿Ya? ¿Y qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué hice? Tengo que darle un concepto. ¿Para qué hice esa línea? Digo, porque quiero que en mi proyecto atraviese una línea de árboles en ese sentido que conecte esos dos árboles preponderantes para mí. Entonces, en mi proyecto, yo voy a tener aquí arbolitos que voy a sembrar que van a cruzar a lo largo de esta línea. ¿Ya? Y ese es mi concepto, por ejemplo. Entonces, esto lo he hecho a través de una línea de vegetación o trama verde, como quieran verlo. Miren, hasta ahí con 3 ejemplos que yo he podido dar. Y voy a hacerlo uno más para terminar. Que por lo... Aquí una consulta. Dime. En este caso de para analizar un tejido o trama verde, ¿no sería un poco, cómo se podría decir, cambiante con el paso de los años, digamos, porque al inicio para considerar ese trama verde, digamos, consideré esos dos árboles, ¿ya? Las copas o las Ujú, bases. Pero digamos, en un lapso de tiempo, qué sé yo, le cortan al árbol que está, según entiendo, en este ejemplo, está fuera del predio. Entonces, como que ya ujú. no, después de un tiempo ya no habría esa interconexión, ¿no? Para a lo que genere estas líneas reguladoras. O eso no importa si es que yo ya diseñé y ya se creó el proyecto. Si ya se eliminó en un instante, lo que en un inicio tomé como base o partido. Claro, a ver, buena pregunta. Lo que hagan después del proyecto nuestro, obviamente ya no va a depender de ti. O sea, si yo me basé en conectarme al parque de al lado y después de 5 años ya destruyeron el parque y construyeron estacionamientos, o sea, obviamente va a afectar a mi proyecto, pero ya sale de mi poder como arquitecto. ¿Ya? Yo en su momento, lo que nosotros diseñamos, estamos diseñando para el momento actual. Entonces, el momento actual es que había el parque o había esos arbolitos y sobre esos me basé. Si ya luego le quitaron al parque, le talaron al árbol, o sea, ya obviamente mi proyecto va a perder fuerza porque ya no va a tener la intención por la cual fue creada, pero ya es algo que sale de ti como proyectista. Ahora, para que no suceda tampoco eso, lo que debes tomar en cuenta, lo que yo estoy uniendo en este caso, por ejemplo, no son dos arbolitos cualquiera, o sea, no es un arbusto que sembré en la vereda, un arbusto de 60 centímetros y digo, me voy a basar en este arbusto y hago una línea. Sino, por ejemplo, si estoy uniendo árboles, yo me imaginaba árboles preponderantes, por ejemplo, árboles de 20, 30 metros de altura, ya históricos grandes, que son un reflejo del sector o que marcan un hito del sector, que es muy difícil que vengan y voten, porque el momento que quieran votar, obviamente la gente se va a oponer y va a decir, ¿cómo esos arbolitos de más de 100 años ya van a votarles y todo? Entonces, debes buscarte, anclarte a algo que sea preponderante, algo que sea simbólico, no a la ramita que recién le sembré la semana pasada, ¿no? Porque esa puede morir, no puede crecer, le pueden arrancar. No, sino algo preponderante. Si es vegetación, un buen grupo de vegetación, un árbol preponderante, un árbol histórico, algo que resalte en tu contexto. ¿Ya? Y esto aquí, gracias. Ok. Ahora, voy a hacer estos dos ejemplos ahí mismo, que es lo que fallan comúnmente, que es, vamos a hacer asoleamiento
y vientos. Esto lo pueden hacer por separado, pero yo le voy a hacer unido en uno solo. Nuevamente tengo mi terreno. Ya, entonces tenemos nuestro terreno. Y voy a decir, o primero lo voy a hacer a este al lado de acá, voy a repetirle para que vean lo que no debo hacer. Ya tengo el terreno. Tengo el sol, digamos, que nos va a venir en este ejemplo, el sol va a venir de este lado a este lado. Ya, este es nuestro este-oeste, el giro del sol. Y vamos a hacer el viento. Vamos a pensar que el viento está viniendo por esta parte de aquí. Al revés. Ya, nos está viniendo por la parte de aquí. Eso es lo que nosotros tenemos, sol y viento. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Por ejemplo, muchos me dicen, bueno, voy a sacar la línea del viento. ¿Cómo saco la línea del viento? Entonces, como el viento viene por acá, por este lado, voy a trazar una línea, perdón, sale más gruesita. Voy a trazar una línea así, ¿ya? Y esa es mi línea que refleja el viento. ¿Por qué? Porque esa es la dirección del viento. ¿Qué me podrían decir de esa línea? Separa el predio en dos cuadrados, se podría decir. Ya, pero analicemos, ¿es una línea reguladora o no es una línea reguladora? Yo creo que sí, porque tiene geometría, punto inicial y punto final. ¿Cuál es el punto inicial y cuál es el final? El inicial podría ser por desde donde proviene el viento, hacia donde chocaría en el predio sería, y el final hacia donde culmina. Sin embargo, no tiene limitación el viento, ¿no? Ya, ¿y el concepto? En este caso, yo creo que el concepto podría decirse que mm, tomaría esta dirección del viento para generar, qué sé yo, un tipo de vertigación cruzada en mi edificación. Ya, a ver, denme 30 segundos, espérenme un ratito, por favor. A ver, perdón. Ok, tú dices que sí tiene geometría y el concepto es esta dirección del viento. Vamos a hacer lo del sol. ¿Qué pasa si aquí del sol, digo nuevamente, como este es el sentido este-oeste, voy a trazar esta línea, digo así, y esa me refleja la línea del sol, que quiere decir que está viniendo de este a oeste. ¿Puede ser esa una línea reguladora? Cayendo en el mismo concepto de hace rato, creo que sí. Punto inicial, punto final. Sin embargo, creo que ahí estaríamos recayendo en generar una malla genérica, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, gracias por tu intervención.
Pero esos son los errores más comunes que cometemos. Primero, porque vamos con lo del viento, regresamos al viento. El viento, si bien es cierto, hemos puesto una flechita que significa que está viniendo por este lado la dirección del viento, pero el viento no quiere decir que la persona, si yo me paro aquí, ahí me da el viento. Si yo me paro acá, ya no me da el viento. Si yo me paro acá, ya no me da el viento. No es así. El viento viene por todos lados. La flecha que estamos poniendo es una representación gráfica, porque realmente el viento está viniendo, digamos, si esto le repetimos, ¿ya? El viento viene a lo largo de todo nuestro terreno, o sea, tiene esta dirección. Entonces se repite n cantidad de veces, no es que yo pueda medir una línea del viento. Es imposible obtener una línea y decir, por aquí pasa el viento, me paro un metro más a la derecha, ya no me da el viento. Entonces, lo que yo estoy reflejando es que simplemente la dirección, quiere decir, por este lado está llegando el viento, pero no por eso puedo yo definir una línea reguladora, ¿ya? Porque simplemente es la dirección, ¿ya? Y no tiene geometría. ¿Por qué no tiene geometría? Porque el viento tú no sabes dónde inicia. O sea, tiras al polo norte donde inicia el viento. No puedo, a diferencia de los otros elementos, como hemos hecho con topografía, edificios, vegetación, he encontrado el elemento urbano arquitectónico y he dicho, aquí está, físicamente le puedo tocar, le puedo ver, este es el punto de inicio, este es el punto final. En cambio, en el tema del viento, no tengo puntos de inicio ni tengo punto final. Por lo tanto, no tiene geometría, ¿ya? Tendrá una dirección el viento, pero eso no tiene geometría, eso no es para poner una flecha, porque lo que me terminan haciendo, es justo lo que tú decías, va a terminar en una malla genérica. Esta fue la línea inicial y después lo que dicen es, doy la separación del famoso 3 metros, ¿ya? Y hago offset, offset para acá, ¿ya? Y se crean su malla genérica a partir del viento, cada 3 metros, como que el viento pasa cada 3 metros, ¿ya? Se hacen para los dos lados, ¿no? Van sacando offset y generan la malla supuestamente del viento. Entonces, eso, primero para que sepan, eso no tiene geometría. Y segundo, concepto tampoco, porque cada línea de las anteriores que hemos hecho de los ejercicios les he dado un por qué sale la línea. En cambio, aquí ¿cuál va a ser el concepto? Indicar que esa es la dirección del viento, sí, pero ¿qué saco con la dirección? Yo necesito soluciones para el proyecto, no solo saber la dirección, ¿ya? Y exactamente igual pasa con el sol. El sol, yo he puesto esa flecha ahí que supuestamente une oeste, pero igual, ¿dónde está el inicio del sol? ¿Dónde termina el sol? O sea, miré al astro sol a medirle cuál es el punto de inicio y el punto final. No, nuevamente, si me paro, si hago esa línea y me paro acá, no me da el sol. Si me paro acá, entonces ya no me da el sol. Solo si me paro sobre esta línea, me está dando el sol. Entonces, eso es mentira. Entonces ahí estamos cayendo en esa falacia del sol y del viento. Y lo mismo terminan repitiendo, ¿no? Entonces me dicen, a partir de esto, saco mi número mágico de 3 metros y hago la retícula a partir del sol. Y miren, y hemos vuelto a caer en la misma malla genérica del famoso 3x3, supuestamente dado por sol y viento. Entonces, eso, chicos, es lo que no hay que hacer, porque no tiene geometría, no hay puntos de inicio físicamente que topen mi terreno, ¿ya? Ni, peor aún, hay un concepto de por qué hecho. Entonces, ¿cómo debo manejar eso? Por ejemplo, vamos a hacer ahora sí acá. En tema de vientos, si yo digo, a ver, el viento nuevamente para poner las mismas condiciones está viniendo por este lado de acá, ¿ya?
¿Qué es lo que yo debo abstraer de eso del viento? Tal vez necesite ahí de un corte que me permitió entender el contexto urbano, que es lo que ustedes ya tenían y muchos presentaron. Digo, a ver, ok, si este es el terreno, ¿ya? Y yo tengo un edificio acá al fondo y aquí solo tengo el cerramiento de mi terreno, y ahí pequeño, y el viento ya está viniendo en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa aquí en mi terreno? Si yo empiezo a dibujar bien, obviamente el viento igual no es que solo pasa por aquí, el viento se refleja como una especie de triángulo, pero una especie de triángulo. Pero al revés. Así es la forma correcta de reflejar el viento, en forma de triángulo, donde esta flechita, mientras más arriba esté el viento, va a venir con mayor velocidad, porque no tiene obstáculos que le impidan, ya pasó el límite de los edificios. Pero mientras más bajo sea el viento, tiene más obstáculos, tiene edificios, las calles, los árboles, el peatón, etcétera, etcétera. Entonces va a tener menor velocidad. Ese es este triángulo del viento, como se refleja. ¿Y qué es lo que hace el viento? Obviamente el viento va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, este viento lo que está haciendo es, ay, perdón, estos recorridos, el viento pasa, empieza a pasar por todos lados de nuestro terreno hasta que topa un obstáculo y este obstáculo genera remolino y una vez terminado el obstáculo continúa el viento y sigue nuevamente el recorrido del viento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Si estoy hablando en el caso de Quito, que es un clima frío, ¿ya? Necesito protegerme del viento y no necesito que me impacte el viento. Entonces, aquí en este corte que he hecho, miren, a este edificio le está dando directo el viento y por lo tanto le va a enfriar. Va a ser este un edificio completamente frío porque está dándole el viento directamente al edificio. Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero generar algún elemento que me desvíe el viento y que no impacte en mi edificación. Entonces, ¿qué elementos puedo yo plantear? Por ejemplo, pueden ser elementos naturales como elementos artificiales. Es decir, si yo digo, a ver, un ejemplo tonto, pero yo puedo decir, a ver, voy aquí a armar una pared gigante, ¿ya? Para que no le dé a mi edificio el viento. Y esa pared hace lo mismo que este edificio, choque el viento, se va y me protege. ¿Ya? Y digamos que esa sería una solución, pero ilógica porque nadie va a construir una pared gigante solo por el viento. Entonces, ¿cuál es mi segunda opción? Yo voy a trabajar con vegetación. ¿Qué pasa si aquí hago una línea de, de vegetación?
para que la vegetación me ayude con el tema del viento, a desviar el viento. Pero como mi edificio va a ser más alto, ¿qué solución doy para los pisos altos? Tal vez, nuevamente digo, mi edificio va a llegar, va a ser así. La planta baja solucioné a través de vegetación, pero ya en mis pisos altos me está impactando. Entonces digo, voy a crear aquí una especie de balcón, ya, donde, una especie de balcón, donde voy a generar en estos balcones jardineras verdes o árboles altos, si es que quisiera. Entonces voy a coger y digo aquí, también voy a tener arbolitos o arbustos o árboles grandes verdes que me protejan del viento. Esa es la forma de cómo protegerme del viento. Entonces, ese es mi concepto y mi concepto funciona porque estoy indicando que a través de estas barreras vegetales estoy desviando el viento. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Es la geometría. Entonces, para la geometría, yo puedo, si quiero, puedo utilizar geometría, si no simplemente yo le dejaría este esquema como un concepto que debo aplicar en mi proyecto. Es decir, cuando esté diseñando, no me olvido de crear los balcones para poner los arbolitos verdes. ¿Ya? O si yo digo, bueno, no, es que yo quiero que aquí se marque, entonces aquí voy a marcar, ¿ya? ¿no? Mi línea de verde. Esta es la línea de verde, al menos de planta baja. O digo, o voy a crear la otra franja que es de los balcones. Entonces, yo sé que todo lo que está en medio de esta franja debe ser un amortiguamiento, ay, perdón, un amortiguamiento del color verde, para que en esta franja de amortiguamiento del verde que yo he creado, ya pueda hacer tanto la línea de arbolitos como estos jardines en la altura. Y ahí estoy sacando una línea que tiene geometría, que tiene concepto, ¿ya? Pero ya no, como ven, ya no responde como en el ejercicio anterior al viento, a la dirección del viento, sino es la estrategia que voy a utilizar con el viento. ¿Ya? Ahora, con respecto al sol, pueden hacer exactamente lo mismo. Yo puedo decir, a ver, en este corte, voy a hacer un corte pequeñito acá. Si este es mi terreno, entonces pienso poner un edificio así, pero yo sé que al hacerle un edificio así de ancho, el sol no me va a ayudar a iluminar la parte interior. Entonces yo necesito cortarle al edificio así para que realmente mi edificio sea estos dos pedazos y esta mitad sea verde o sea vacío. ¿Ya? Entonces, como el sol está viniendo en este sentido, de este a oeste, yo puedo decir, muy bien, a lo largo de mi edificio, yo a mi terreno le voy a dividir en tres partes iguales. ¿Ya? Entonces digo, esta de aquí y esta de acá, donde lo construido va a ser esta, y la mitad es la parte blanca que dejaba para el ingreso del pozo de iluminación. Entonces es la estrategia que he tomado con el sol, pero como ven, no he seguido la línea del sol. ¿Sí? Entonces eso, bueno, ya se nos va terminando la clase, pero esas son las líneas reguladoras. Entonces las líneas reguladoras nacen de algo, ¿sí? Nacen del estudio del contexto. Entonces el trabajo que quiero que hagan para la siguiente clase es que de cada cosa que analizaron en el estudio urbano,
traigan una línea reguladora para ver si les va a servir o no les va a servir. Con estos esquemitas pueden hacer tanto el dibujo en planta, como les he hecho, con colores, como estos esquemas conceptuales que les he hecho para que ustedes puedan justificar el concepto de por qué están haciendo eso. A la final, la suma de todo esto, si agrandamos el papelito, la idea es que si yo sumo, si vamos a sumar la topografía más la altura de edificación, más la trama verde, más el asoleamiento, voy a tener como resultado una malla, voy a ponerla por ahí, donde diga, a ver, nuevamente, de la topografía, ¿qué saqué? Saqué, de la topografía, saqué esta línea. ¿Ya? De los edificios, ¿qué línea saqué de los edificios? Saqué esta línea de acá, saqué esta línea de aquí de la mitad, esta otra línea, y sacamos por acá esta línea. Esa es la línea que saqué de los edificios. Del verde, ¿qué saqué del verde? Saqué un verde por aquí, otro verde por acá, y el verde diagonal que nos unía a los arbolitos. ¿Ya? Y de vientos y asoleamientos, ¿qué saqué? Tal vez esta línea, esta línea. ¿Ya? Digamos así. Entonces, como les digo, la suma de todas las líneas reguladoras ya que sería esto, la suma de todas esas líneas reguladoras que nos da como parte final la malla arquitectónica. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que ustedes me presenten, que traigan por separado, así como hemos hecho, topografía, altura, vegetación, vientos, asoleamientos, bla, 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 por separado, planta y corte, no se olviden, planta y corte por separado, ¿ya? Y al final, la suma de todas estas es esta malla arquitectónica, que es con la que terminamos. Y esta ya es una malla muy diferente a la que estamos viendo acá, que era la malla genérica. ¿Por qué ya esta no es una malla genérica? Porque ya las líneas no fueron de un módulo de 3x3, ya las líneas no le sirven a otro terreno. Si yo le digo, mira, te regalo esta malla para el terreno de acá, ya no te sirve, porque es una malla cuyas líneas salieron del contexto local. ¿Estamos claros? Ok, voy a dejar de compartir. Entonces, chicos, ¿estamos claros lo que es una malla arquitectónica a través de coordinación modular? ¿Dudas, inquietudes que tengan? Yo aquí, Dime. eh, digamos, esto aquí en este caso fue en concepto urbano, pero aplicando un diseño, digamos, en el campo, por así decirlo. Ahí puedo hacer un diseño libre, se podría decir. Sí, no, no digamos, eh, entendiendo la palabra libre como hacer lo que tú quieras, sino que obviamente en el campo aquí hemos podido sacar líneas porque tenemos muchos elementos, edificios, árboles, personas, plazas, montañas, etcétera, bla, bla, bla. En cambio, en el campo, ya digamos, si tú tienes un terreno vacío donde ves a tu alrededor y hay solo paisaje natural, ya. Sin embargo, ahí debes seguir esta misma metodología, pero tal vez el alcance de tus líneas se amplían. Ya no vas a analizar a
escala de manzana, sino tal vez vas a analizar hasta que encuentres algún elemento natural, geográfico, que te pueda ubicar. Entonces vas a tener, ve a lo lejos, se ve el Cayambe, se ve el Chimborazo, se ve un río, una quebrada, unos arbolitos, o sea, algún elemento has de tener. Obviamente no vas a tener tantos como los que tenemos acá en ciudad, pero algo vas a tener en el cual tú adaptar tu proyecto. Listo, Arqui, gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Profe, entonces básicamente como que en base a todas, como que se podría decir esos ejes que generamos en base a los distintos puntos que usted nos estaba enseñando y así, como que al final se compone la malla final, ¿no es cierto? Como que para Sí. que de igual manera sea más orgánica. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo para el miércoles. Sí, el trabajo para el miércoles no son ejes, recuerden, son líneas reguladoras. Tienen que sacar por separado las líneas reguladoras, tal como hicimos. Una de topografía, otra de vegetación, de edificios, de lo que vayan encontrando, incluso de hitos importantes, o sea, de lo que se les ocurra, lo que ustedes crean que en el análisis del contexto es relevante para sacar una línea. De pronto no todo se presta para eso, pero traten de ver de todo el análisis que tienen qué es más relevante del cual yo pueda sacar una línea reguladora. Y lo traen paso a paso, es decir, planos separados. Y al final, la suma de todas las líneas reguladoras es su malla arquitectónica. Ok, ok, Arqui, pero entonces no tendremos que hacer nada de volumetría, simplemente sería como que todo en planta, ¿no es cierto? Y tal vez en el viento, como que tal vez realizar cortes y así. En todas deberías tener al menos un corte o una perspectiva. Por ejemplo, en topografía y dibujas el corte de la topografía de las tres plataformas que me inventé yo, por ejemplo, ¿ya? No, De los edificios llenos y vacíos. Entonces dibujas tu perspectiva de cómo concibes llenos y vacíos. O sea, todavía es algo conceptual, no es la forma terminada del edificio, pero algo, recuerda que, ¿por qué te digo que hagas en perspectiva también? Porque recuerden que la malla ya es tres dimensiones. Entonces dibujen en planta la malla y en perspectiva la malla, para que se estén dando cuenta ustedes de qué es lo que están haciendo. ya, ok, Arqui, eso sería, muchas gracias. Ya. ¿Algo más, chicos? Listo, entonces si todo está claro, nos veríamos el, el día miércoles. Igualmente les voy a pedir que sea virtual, por favor. El día miércoles nos reunimos para que cada grupo pueda presentar su, su lámina. Listo, chicos, nos vemos el miércoles. Listo, Arqui, gracias.